Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del congresista de la República, Óscar Sea, por el partido político Perú Libre. Señores, se acaba de presentar una moción de censura contra la presidenta del Congreso, la señora Alba. ¿A razón de qué? A razón de que manifestara que la calle está pidiendo la vacancia del señor Pedro Castillo. Señores, al respecto, así como también hay colectivos que dicen y piden la disolución del Congreso de la República, pero eso no pasa, pues, decir un pedido o una expresión de tal o cual persona. Lo principal para nuestro país no es hacerle juego a estas personas que piden la vacancia del presidente o que piden que se cierre el Congreso de la República. Lo que el pueblo peruano quiere es estabilidad. Lo que el pueblo peruano quiere es salir de la crisis sanitaria, salir de la crisis económica, que el dólar no se siga disparando, que haya una estabilidad, que se generen puestos de trabajo, que las personas tengan pues su platita en el bolsillo. Eso va a mover nuestra economía, eso va también a mejorar la recaudación tributaria y vamos a estar mejores. Eso es lo que se quiere. No queremos que estemos enfrentados un sector político con el otro sector político, y esto va a llevar más bien a que la calificación de nuestro país siga bajando, y eso va a ser perjudicial para todos los peruanos, no solamente para tal sector o tal sector del otro lado, no, para todos los peruanos. Lo que se quiere es estabilidad. Ya no queremos más confrontación, ya lo tuvimos eso con el señor Vizcarra y ya no queremos más confrontación. Queremos que el país empiece a marchar. Queremos ir todos juntos para salir y resolver esa crisis sanitaria y esa crisis económica. Sobre estos temas y otros vamos a conversar con el invitado de hoy. Señor Óscar Sea, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, un gusto, encantado, estimado Tino, de estar con ustedes en esta tarde, saludar mediante este medio también a quienes nos escuchan en esta tarde. ¿Qué le parece esa discusión de estar pidiendo ahora la censura de la presidenta del Congreso de la República a razón de haber expresado que la calle quiere la vacancia del presidente de la República? Bueno, usted de manera preliminar ha hecho un magnífico comentario. Mi persona en la mañana ha estado cotizando dólar y a mediodía ya era más elevado. En cada momento hay cambio y eso hace daño al Perú. Y entonces la clase política tiene que ser más responsable en sus comentarios, porque eso es lo que trae la inestabilidad a nivel de gobierno, a nivel del Perú. Y entonces no es saludable. Yo creo que a la presidenta se tiene que decir que no es el momento, no puede haber estos comentarios desatinados. Habla de la calle, pero ¿de qué calle? Yo creo que ahí lo que podemos ver, ustedes saben como hombres de prensa, que nomás están andando como 50 fujimoristas, supongo pagados, llevando banderas y insultando ahí a la clase política, sobre todo a la izquierda. No podemos dar credibilidad, hemos dicho, en medios, en conversaciones diversas, de que no podemos continuar con esto. Las elecciones ya pasaron, ahora es momento de trabajar. El pueblo peruano ha elegido a su presidente de manera democrática y entonces yo creo que tenemos que ser más responsables. No podemos continuar con este tipo. Yo creo que es bastante grave mencionar que un presidente de un congreso, una presidenta en este caso, mencione, ¿no?, frases como esta, muy, muy peligrosas, por cierto. Y eso es mi opinión, estimado Tino. Señor Sea, debemos estar preocupados sobre todo pues de la economía. Por ejemplo, en los últimos 20 años, la economía ha crecido a un promedio de 4.5% anual. Y sin embargo, el presupuesto general de la República, año a año, se ha ido incrementando a un 7.5% anual. Eso significa
que tenemos que mover nuestra economía. ¿Para qué? Para poder solventar nuestro presupuesto. En estos temas tenemos que estar preocupados, ¿no le parece? Totalmente de acuerdo. Ahí está, de manera responsable. El presidente Castillo ha encomendado un profesional muy competente como a Pedro Franqui para que encabece, ¿no?, este sector. Yo creo que para dar también cierta tranquilidad, de eso se trata. Acá no podemos, no puede tener espacio la irresponsabilidad. Nosotros totalmente de acuerdo y pedirlo a todos, a quienes nos escuchen, respaldemos. Todos y todas tenemos la responsabilidad de empujar el coche. Necesitamos cerrar brechas, necesitamos estabilidad. Y entonces yo creo que, una vez más, decirlo a la señora y a todos, ustedes tienen conocimiento, ahí en el Congreso lo que se ve es, no tratan pues temas que dan solución, que dan tranquilidad al pueblo peruano, sino moción, en una y en otra pura moción. Pero ¿de qué tratan estas mociones? Que el ministro, que el viceministro, denuncias policiales como ustedes han visto de hace 40 años. Yo creo que hay temas más importantes que eso, y entonces por eso seamos responsables. No podemos continuar con esto. Esto hace daño al Perú. El gobierno viene impulsando una reforma tributaria y como parte de esta reforma tributaria está promoviendo un impuesto a las sobreganancias. Valgan verdades, en los gobiernos que hemos tenido, en esos contratos que se han suscrito con empresas vía concesión, mineras, ¿no?, unos contratos de estabilidad, se han preocupado mucho qué pasaría si la situación pues no mejora y empeora, pero nunca se preocuparon en establecer en esos contratos y qué sucedería si esas empresas obtienen sobreganancias. Recuerdo que en el gobierno de Alan García, en el segundo, tuvo que pedirle a estas empresas que habían obtenido sobreganancia donación. Pienso que no debemos estar en esa situación de estar pidiéndole cierta donación. Tengo conocimiento de que esta no es una figura nueva, ¿ya? Esto se aplica en otros países y en Estados Unidos también. Impuesto a la riqueza. Yo pienso que se tiene que pagar. Yo creo que esto no es novedad. Yo pienso que va a tener resultados positivos. Hay que esperar, recién estamos empezando. ¿Depende de quién? ¿De Castillo y del Congreso o solo de Castillo? Entre todos, toda la clase política. Entre todos. Uno de los grandes flagelos de nuestra sociedad es la corrupción. A pesar de la situación crítica que estamos viviendo por el COVID y por la crisis económica, esta no para la mano. Según dicen, cada hora se comete un acto de corrupción en los gobiernos locales, en las regiones, y por ejemplo hace poco acá en Lima, en el distrito de San Juan de Miraflores, pues a la alcaldesa y toda su organización criminal prácticamente ahora están presos por esos actos de corrupción. ¿Qué hacemos con este tipo de gente? Hay, por ejemplo, personas que están proponiendo cadena perpetua. ¿Cree usted que sea la solución la cadena perpetua como una medida represiva? En verdad, eso es una preocupación muy seria. En todos los sectores hemos visto corrupción, gobernantes presos, otros investigados en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y qué decir en los gobiernos regionales y locales. Yo creo que hay muchos investigados, otros presos. La corrupción está ahí, se ha institucionalizado y es un problema grande. Yo creo que tiene que haber medidas, pero tiene que haber decisiones. No sé si es la correcta, la cadena perpetua, pero tenemos que generar normas en donde la clase política pues sea sancionado de manera ejemplar. Ahora en el mismo Congreso
tiene que haber sanción. Ahí por ejemplo, los congresistas hemos venido a trabajar, no hemos venido a perder tiempo como se está viendo. Estamos pues decepcionando el encargo que nos han hecho a nivel de nuestras regiones y a nivel del pueblo peruano. Yo creo que tiene que haber propuestas más serias, desde cadena perpetua o no sé qué más, aplicarlo, porque la muerte civil y todo esto tiene que ir en pie, porque ahí estamos viendo, ahora ya se nos viene las próximas elecciones y los mismos corruptos, como siempre, de candidatos encaminando ya. Yo creo que tiene que haber medidas más drásticas. Sí, porque algunos consideran, por ejemplo, que el robarle un reloj, un celular a una persona es mucho más grave que un delito de corrupción. Yo pienso que no. El delito de corrupción es sumamente más grave. Al año, según la Contraloría, se llevan 23.000 millones de soles. Tenemos muchos niños que están en una situación después de anemia crónica. No va a crecer el país para beneficio de estos sinvergüenzas, de estos corruptos. El país tiene que crecer, pero para beneficio de su población, no de un grupo de sinvergüenzas que se embolsan el dinero. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos maletines se ha llevado el señor Fujimori? En ese entonces, ¿cuántos millones se le ha asignado de ahí al señor Montesinos? Y ahora, considerable cantidad de hermanos peruanos siguen confiando, pero ¿cómo es posible que, teniendo conocimiento cuántos millones ha recibido en esas elecciones pasadas de parte de los grupos de poder, y ahora siguen brindándole confianza? Como que yo creo que tenemos que, ustedes, sobre todo los hombres de prensa, tienen que ser claros. A veces no dicen esas cosas y eso es perjudicial. Tenemos que hablar de que ya no más, pues ya no podemos dar más espacio a los corruptos. Y no siempre eso es lo que sucede. Y lo peor es que los corruptos, por más que tengan sus procesos, los vemos que gozan pues de una solvencia económica envidiable. ¿Por qué como consecuencia de esos delitos de corrupción no los dejamos también calatos, incautarle todos sus bienes, a ellos, a sus familiares y todos sus testaferros? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo pienso que vamos a generar normas en ese sentido. Eso es lo que se tiene que practicar, ¿no? Para que poco a poco dejemos atrás estas prácticas y que desaparezca la corrupción. Yo pienso que esto se ha enraizado, no va a ser fácil combatirlo, pero tenemos que hacerle frente y tenemos que ser firmes. Nosotros en Perú Libre vamos a ser firmes. Pero para luchar con la corrupción o contra la corrupción hay que estar dispuesto incluso a luchar contra los compañeros o correligionarios de nuestro propio partido, porque muchas veces también las personas ingresan a tal o cual partido, sea de izquierda o de derecha, pero ellos ya tienen un plan preconcebido. Y si detectamos que dentro de nuestra organización también hay corruptos, hay que hacer también con ellos todo lo severo que se debiera de ser, porque si no miramos en nuestro entorno, eso prácticamente nos va a restar cierta credibilidad para luchar contra la corrupción. En el partido de gobierno tenemos prácticamente al señor Cerrón, su hermano que se ha hecho conocido este fin de semana, también por actos de corrupción, que ha estado condenado, y ahora sale el abogado de Cerrón y dice que Cerrón no descarta pedir asilo político. ¿Tan grave es la situación del señor Cerrón? Me refiero a Vladimir Cerrón. Yo considero que tiene que haber una investigación seria. Y el que cae, todo el peso de la ley tiene que caer sobre los corruptos, venga de donde venga. Usted bien dijo que la corrupción está en la derecha, en la izquierda, en todo sector, o podemos decir que no. Pero identificarlos y que la autoridad competente se encargue de investigar minuciosamente, de manera independiente, y sancionar a estos corruptos. Venga de donde venga. Así tiene que ser. ¿Qué hay que decirle a esos colectivos que promueven, por un lado, el cierre del Congreso y otros colectivos que piden la vacancia presidencial? ¿Cuál es el mensaje de usted para esos colectivos?
No le he entendido, por favor, ¿me puede repetir? No, no hay Sí, muy buena señal acá. tenemos dos colectivos. Un colectivo que busca la vacancia del presidente de la República y otro colectivo que busca el cierre del Congreso. A esos colectivos, ¿qué les diría usted? A ver, a los que buscan a la vacancia del presidente, yo creo que tenemos que dar espacio, tenemos que dar tiempo para que el presidente se ponga a trabajar y ver cuáles son los resultados, las verdaderas intenciones. Yo creo que el pueblo peruano ha dado confianza de elegir libremente a su representante, a su gobierno. Entonces yo creo que tenemos que tener mesura, no podemos hacer ese tipo de presiones ni opiniones. Por eso es que ahora han presentado censura a la señora presidenta del Congreso, que es totalmente desatinado, no podemos repetir eso. Yo creo que la señora está repitiendo ahí de los perdedores, esos son los que dicen que pregonan el golpe, inestabilidad, lo cual es hacer daño al pueblo peruano. Ahora, si los que dicen que se cierre el Congreso, yo creo que tenemos que dar también un poco de tiempo, pero no estamos pues bien en el Congreso. Lo vuelvo a repetir, que valga la redundancia, estamos dedicándonos a hacer mociones que en nada resuelven los problemas del Perú. Nosotros estamos preocupados por las vacunas, por el tema económico que ha caído, etcétera, etcétera. Yo creo que hay temas urgentes, entonces no estamos respondiendo a ello. Entonces yo creo que esa es la razón de que el pueblo diga que cierren el Congreso. Si estos congresistas vamos a estar con esa actitud, entonces yo creo que sí, deberían de cerrarlo, porque no hemos venido para hacer ahí escándalo y no resolver los problemas que necesitan los peruanos. Pero el Congreso de la República es una institución sumamente importante, no solamente legisla, fiscaliza también al Ejecutivo. Quien maneja el presupuesto de nuestro país no es el Poder Judicial, no es el Ministerio Público, no es el Congreso de la República. Quien maneja el presupuesto, quien maneja el dinero es precisamente el Ejecutivo. Y también es muy peligroso que tengamos pues un país donde no haya Congreso de la República, ¿no le parece? Por supuesto, pero sin embargo, hasta ahora, ¿cuáles son pues las mociones que se han presentado? Solamente es a nivel de personas para cuestionar a los ministros y a los viceministros y hablar del presidente que no ha venido 4 días, etcétera, etcétera. Nomás se han dedicado a ello. Y ahora las denuncias, en esos tiempos, ustedes recordarán, han denunciado, han estado investigados cuando en época de terrorismo, ¿no? Entonces ahora aparecen denuncias, ahí está el terrorista, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay temas más importantes, no nos vamos a pasar de esa forma, ¿no? De todo el tiempo. Yo creo que eso es la razón de que el pueblo reclame y pide incluso ya a cierre del Congreso. El Congreso tiene que ser también pues responsable. Hay un tema que es sumamente importante. Pienso que todo gobernante debe de utilizar una herramienta que es sumamente poderosa, la comunicación. Debe comunicarse con sus electores, debe comunicarse con su población, debe de comunicar qué es lo que está haciendo o piensan hacer para salir, pues, en el caso específico de nuestro país, de la crisis económica y la crisis sanitaria. Y Castillo no se caracteriza precisamente por ser una persona pues que comunique esto al pueblo. El señor Bellido ha salido y ha manifestado que próximamente el presidente de la República va a dar un mensaje a la nación. Esto me parece positivo. ¿A usted qué le parece? No, totalmente de acuerdo. No solamente el señor Bellido tiene que salir a dar mensaje al país, nosotros también tenemos que dar muestra de diálogo entre bancadas. Tenemos que conversar, si hay diferencias tenemos que tratar esos temas y no solamente estar ahí golpeando, y eso es inestabilidad. Si ha anunciado el señor Premier que va a dar un mensaje al país, tiene que darlo semanalmente si es posible. El mismo presidente, como ustedes ven, yo creo que han estado en esos temas de
de qué problema tienen los ministros, los viceministros, y están cambiando, otros han estado renunciando. Estaba enterado en el interior, creo que los 2 viceministerios renunciaron y reponiendo, y así creo que se han pasado estos tiempos, ¿no? Yo creo que ya que terminen con designar a estas autoridades y ya pongámonos a dialogar y ponernos a trabajar todos, ¿no? En los medios de comunicación manifiestan que al interior de la bancada de Perú Libre habrían 2 sectores. Un sector ligado pues al señor Vladimir Cerrón y otro sector ligado al señor Pedro Castilla, el sector magisterial. ¿Esta información es cierta o es una bancada que está unida y con las contradicciones pues que hay en toda organización política, porque nada es homogéneo? Sí, nosotros tenemos totalmente claro de que de manera unido tenemos que trabajar a favor del pueblo. Si lo dicen, son especulaciones que grupos. No nos podemos darnos el lujo de estar separándonos o dividiéndonos como se especulan. No hay espacio para eso. Tenemos que estar unidos, y lo que sí nos tiene que preocupar es los problemas que hay con el pueblo, ¿no? Esta pandemia yo creo que nos ha dejado bastante afectado a los bolsillos del pueblo. Entonces, principalmente hay gente, siguen muriendo, como usted bien lo ha mencionado. Entonces, con las vacunas se tiene que avanzar. Tenemos que hablar esos temas y no estar acá de grupo, ¿no? Yo creo que esos son comentarios falsos. Necesitamos un clima de estabilidad para poder avanzar. ¿Cómo usted cree que podamos lograr ese clima de estabilidad política para que el Congreso siga haciendo sus cosas, que le corresponde, que le compete de acuerdo a la Constitución política de nuestro país, y el Ejecutivo también, y dejarnos de puyazos? ¿Cómo llegamos a esa estabilidad? Cada bancada tiene que actuar de manera responsable. Tenemos que dejar atrás las confrontaciones que hay hasta ahora. Yo creo que son pocos los congresistas que les gusta confrontación. La mayoría no somos de ellos. Estamos preocupados para solucionar las brechas, para solucionar los problemas. La confrontación no tiene que tener espacio. Más antes, nosotros como pueblo hemos observado, cuando eran los 70 y tantos, 73 creo, fujimoristas, cada uno hablaba, hacían lo que querían, y con esa cantidad de legisladores, en la votación como ahora también lo mismo está sucediendo, perdían tiempo, hacían investigaciones innecesarias ahí. Entonces ahora tiene que haber cambio. Nosotros hemos dicho en nuestras regiones que vamos a cambiar, y tiene que haber seriedad, ¿no?, de este grupo político. Sí, pues nuestro país necesitaba y necesita reformas políticas, económicas. El fujimorismo pudo haberlo hecho con los 73 congresistas que tuvo, pero lamentablemente estuvo de espaldas a nuestro país, de espalda a nuestra realidad, y el pueblo la ha castigado, porque en estas últimas elecciones ya no tienen ese número de congresistas, tienen solamente 24. Sí, pero esos 24 también no se han corregido. Ahí la postura que tienen es lo mismo, confrontacional, y eso es lo que está viéndose. Hay que pedir a este grupo de parlamentarios que cambien de actitud, que se preocupen verdaderamente, ¿no?, por el pueblo, y no estén con esa confrontación, con ese golpismo, con esa actitud antidemocrática, ¿no? Yo creo que eso no quiere el pueblo. Como parte de la estabilidad es también que los agentes económicos quieren saber quién va a ser el presidente del BCR. El señor Castillo manifestó en campaña electoral que el señor Julio Velarde se iba a mantener al frente del Banco Central de Reserva del Perú. El artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva dice que tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen 30 días para elegir a los representantes del directorio del BCR. Esos 30 días ya pasaron. ¿Por qué el señor Castillo no cumple con su misión y por qué el Congreso tampoco no cumple con su obligación?
Sí, pero yo pienso que hay respaldo para el señor Velarde, es por eso que está ahí, ¿no? Entonces yo creo que el señor Velarde puede estar ahí el tiempo necesario. Ya para ir terminando la entrevista, el BCR es una institución pues fundamental para nuestro país. Se encarga pues de mantener la estabilidad monetaria. ¿Cree usted que el Banco Central de Reserva del Perú debe seguir siendo un ente autónomo? Por supuesto, por supuesto. El señor De esa Ocasio, manera sí. garantizar la responsabilidad, la seriedad, no debe haber intromisión. Yo creo que tiene que ser un ente independiente. Señor Oscar Sea, le agradecemos su participación y será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hemos tenido la presencia del congresista de la República por el Partido Político Perú Libre, el señor Oscar Sea, con quien hemos tratado acerca de lo que ha manifestado pues la presidenta actual del Congreso, la señora Alba, de que el pueblo está pidiendo la vacancia presidencial y como consecuencia de eso la señora ahora va a enfrentar pues una moción de censura. Al respecto manifesté pues que las opiniones de las personas no pueden ser motivo de censura, porque en todo caso lo único que hizo ella fue, sin defenderla, pero lo único que hizo fue decir, están pidiendo esto. Y así como hay gente que pide la vacancia del presidente, también hay otros que salen y marchan para que se cierre el Congreso. Al final, esta postura y la otra postura, lo único que hacen es contribuir a la inestabilidad de nuestro país. Y eso va a ser ingobernable y el dólar se va a seguir disparando, la crisis sanitaria se va a seguir agudizando, lo mismo que la crisis económica. Asimismo, otro de los lastres de nuestro país es la corrupción. Y para luchar contra la corrupción hay que estar incluso dispuestos a luchar no solamente viendo al enemigo, sino la corrupción que también se podría gestar dentro del mismo gobierno. Y hay personas que tienen pergamino, pues, pero de corruptos. Y no porque lo digo yo, sino porque el Poder Judicial ya los ha condenado. En este caso, por ejemplo, los hermanos Cerrón, quienes ya no deberían de tener prácticamente presencia en este gobierno, por más que se diga de que ellos no han sido condenados por corrupción, sino que la corrupción es lo que los ha condenado. Con ese argumento, todos los corruptos de nuestro país dirían lo mismo. No hemos sido condenados por corrupción, sino la corrupción nos ha condenado. Asimismo, debemos de buscar la estabilidad de nuestro país si queremos salir adelante y resolver nuestros problemas. Si no le damos estabilidad a nuestro país, el riesgo crediticio va a seguir bajando y eso va a ser calamitoso para todos. Asimismo, tanto el Congreso de la República como el presidente deben de poner las barbas en remojo y de una vez por todas elegir al directorio del Banco Central de Reserva. Es un ente fundamental para el desarrollo de nuestro país, porque ellos son los que mantienen la estabilidad monetaria. Y hasta ahora eso se ha venido manejando muy bien. No pongamos de manera irresponsable a personas que vayan a manejar este ente de manera política. Este es un ente netamente técnico y debe seguir manejándose de esa manera, porque si el BCR no se maneja de manera técnica y se maneja de manera populista como se hizo en el primer gobierno del señor Alan García, donde se le dio duro a la maquinita y eso trajo como consecuencia una hiperinflación de 4 dígitos, una recesión nunca antes vista en nuestro país, de repente comparable pues con lo que pasó en la guerra con Chile, pero eso fue algo sumamente catastrófico y por lo cual sinceramente ningún peruano quiere volver a pasar. Entonces, el BCR es una institución que tiene que ser manejada por personas que tengan esa capacidad, esa sapiencia, esa sabiduría y que se siga, a pesar de las reformas que se dicen que se van a hacer en el plano económico, en el plano político, el BCR debe de seguir teniendo autonomía. Incluso el congresista Oscar Sea también ha manifestado eso, quien es del Partido Político Perú Libre, ha manifestado que el Banco Central de Reserva del Perú debe seguir manejándose de manera autónoma, es decir, libre de todo tipo de presión política,
los políticos que se dediquen a lo que han sido elegidos. Si están en el Ejecutivo, a gobernar. Si están en el Congreso, a legislar y fiscalizar al Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que maneja el billete de nuestro país. Asimismo, también nos ha manifestado pues el señor Óscar Sea de que el fujimorismo es una de las fuerzas que hace daño en estos momentos en el Congreso de la República por una labor, según él, que todo lo ve pues moción de censura, moción. Y efectivamente, el fujimorismo tenía 74 congresistas en el Congreso anterior. Ahora solamente tiene 24. Prácticamente perdió 2/3. ¿Por qué ha perdido esa representación que tenía el fujimorismo en el Congreso de la República? Por una razón simple y sencilla. Tuvieron 73 congresistas y con esos 73 más otros votos más, tranquilamente podían haber hecho las reformas políticas y económicas que necesita, porque tenemos una constitución que pienso que puede continuar, pero sí hay que hacerle sus reformas, y el fujimorismo pudo haberlas hecho, pero lamentablemente no las hizo y solamente se abocó a tratar de vacar al señor Pedro Pablo Kuczynski, quien finalmente se vio arrinconado, no lo vacaron, pero él se vio prácticamente obligado a renunciar. Y eso fue algo sumamente catastrófico para nuestro país, porque el remedio que vino fue peor que la enfermedad. Llegó el señor Vizcarra, quien era un gran comunicador, porque todos los días los tenía prendido en la televisión a todos los peruanos, y nos hizo creer que era lo mejor que teníamos en el mundo. Ahora tenemos un presidente que no habla mucho, y es necesario que un presidente comunique pues a la población qué es lo que está haciendo, cuál es su plan de gobierno, que explique para que no estemos en esa incertidumbre y que no sea un presidente pues que a estas alturas esté retando a los congresistas a debatir en el BRAE. Señores, ya la campaña electoral terminó. ¿Qué van a ir a debatir al BRAE los congresistas con el presidente de la República? Ya terminó la campaña electoral. Los congresistas a su trabajo, legislar y fiscalizar al Ejecutivo. El presidente de la República a gobernar nuestro país, porque nos tiene que sacar de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Ese es el trabajo de cada uno de ellos. Ya no estamos en época electoral. Señor presidente, ya déjese de retar a los congresistas para ir a debatir. Eso está por demás ya en estos momentos. Más bien ha llegado el momento de que cada uno trabaje en el puesto en que está. La población le ha elegido a usted, ya no para que esté debatiendo con los congresistas en el BRAE con los pies descalzos, no señor, para que usted gobierne nuestro país. Usted es el presidente de la República y tiene una tarea fundamental, sacarnos de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias. Desde el domingo 12 a las 7 p.m. Destapes en el programa dominical Anticorrupción por LBTV. Desde el domingo 12 a las 7 p.m. Destapes en el programa dominical Anticorrupción por LBTV.